Y voy a... ok. Los gases, obviamente, no todos se comportan idealmente. Hay muchos que sí se comportan idealmente, pero una zona en la que nunca se comportan idealmente es la zona de saturación. Y todo lo que esté cerca de la zona de saturación no se comporta de forma ideal. Entonces, por ejemplo, el agua y el 134A nunca son gases ideales. ¿Ok? Nunca. O sea que no les vamos a aplicar a ellos la, la ecuación de los gases ideales. Se los digo porque usualmente los que faltan a lecciones después tampoco revisan los videos y se vienen al examen y terminan aplicando la ecuación de los gases ideales a un vapor sobrecalentado o algo así, o a un vapor húmedo. Así, cosas terribles, ¿verdad? Pero no. Eso se lo aplicamos a gases, o sea, sustancias que no condensan. ¿Ok? Que no, gases que no licúan, digamos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabe uno que un gas no se comporta como gas ideal? ¿Ok? Porque resulta que P por B, esta es la ecuación del gas ideal para un gas cualquiera, ¿verdad? Entonces resulta que no es igual a RT. Entonces puede ser que ese PB sea más grande o sea más pequeño que RT. Y eso hace que uno se dé cuenta que el gas no se está comportando idealmente. Entonces hay varias, varias formas de nosotros estimar eh, esa, esa relación entre presión, volumen y temperatura para los casos en que los gases no son ideales, ¿verdad? Entonces vamos a ver la figura siguiente primero. ¿Ok? Los gases, cuando tenemos sustancias como el agua eh, que son condensables, obviamente, que muy fácilmente entran a zona de saturación y normalmente no se trabaja con ellas a presiones y temperaturas tan altas como para que estén tan lejos de la zona de saturación. Entonces tenemos este caso. Este es la campana de saturación del agua. Ven que no es tan, tan como una campana de veras, sino pues sí es una curva de saturación. Sí, se le ve ahí un poquito la campana, Ana, pero ven que es como jalada hacia un lado. ¿Ok? Entonces, la zona que está cerca de la zona de saturación, ella nunca se comporta idealmente. Usualmente estamos a presiones altas y también a temperaturas altas. Sin embargo, por ejemplo, el agua, cuando está a temperaturas muy bajas, de repente, si está en estado gaseoso, ella se comporta idealmente, especialmente cuando hablamos de, por ejemplo, la humedad del agua, cuando estamos hablando de cantidades muy pequeñas, ¿verdad? Perdón, la humedad del agua, disculpen, la humedad del aire. Entonces, todos sabemos que el aire tiene una humedad, ¿verdad? Entonces, como el aire tiene una humedad, pues ahí hay una cierta cantidad de agua en estado de vapor, pero es muy pequeña comparada con toda la cantidad de oxígeno y nitrógeno que tiene la atmósfera. Entonces, esa humedad que está en estado gaseoso, que está a baja temperatura, ¿verdad? Y por estar en una cantidad muy pequeña, está a una baja presión. Cuando, cuando piensa uno que si estamos con aire y agua, y el aire es un montón y el agua es un poquito, entonces el agua, digamos que es parte de esa presión de ese gas, que es el aire húmedo, pero es una cantidad muy pequeña.
Entonces, a temperaturas bajas, ¿verdad? Bajas temperaturas y presiones bajas, esta es la temperatura de 100, que es a la que nosotros vivimos. El agua que está en el aire húmedo se comporta como un gas ideal. Eso ustedes lo van a ver cuando estudien aire acondicionado, ¿verdad? Entonces, se comporta como un gas ideal, porque yo lo interpreto de esta forma. Es tanto el oxígeno y el nitrógeno, tanto el aire y tan poquita el agua, que la mayoría manda, ¿no? Entonces, la mayoría son oxígeno y nitrógeno, que son un gas ideal, y ese poquitito de agua que hay ahí, pues no puede hacer que el aire se empiece a comportar de forma real. Entonces ella se comporta como gas ideal porque está en una cantidad muy minoritaria, ¿verdad? Pero lo normal es que tenemos que estar alejados de la campana de saturación, sobre todo si estamos hablando del agua, ¿verdad? Ahora, voy a dejar de compartir y les voy a hacer un grafiquito por acá. Vamos a ver. Y les voy a hacer un grafiquito por acá. Ok, entonces cuando tenemos un gas y tenemos ese gráfico, temperatura versus volumen, y tenemos una campana de saturación, y cuando el gas es ideal y él no condensa como el oxígeno y el nitrógeno, usualmente nosotros vamos a estar trabajando en zonas muy largo de la campana de saturación, ¿verdad? No como el agua que nos pusieron, que hay una zona ya como de aquí para allá, donde empieza a comportarse idealmente. O sea que el vapor muy sobrecalentado probablemente se va a comportar de forma ideal, ¿no? Pero nosotros vamos a estar trabajando con los gases en esta zona, que es la zona de vapor sobrecalentado, y súper lejos de lo que es la campana de saturación. ¿Ok? Entonces, eso para que vean la diferencia entre gases y, y vapores, ¿verdad? Y si estamos con el agua, pues vamos a estar con una zona grande que está siempre en la zona de vapor sobrecalentado a las presiones a que usualmente uno trabaja en lo que es la industria, presiones y temperaturas comunes. Ok, entonces volvemos. Voy a volver otra vez a la pantalla. Y entonces vamos a ver los métodos que usamos para calcular las desviaciones de la idealidad. Ok, entonces vamos a ver primero. Perdón que me estoy yendo para adelante. El factor de compresibilidad. ¿Se acuerdan que les puse? Les anoté, ¿verdad? Que presión por volumen específico es diferente de RT cuando nosotros tenemos gases que son reales, o sea que no se comportan como ideales. Entonces, si nosotros calculamos esa relación, pasamos el RT para acá y calculamos ese valor de Z, que es lo que se llama factor de compresibilidad, entonces vemos que él puede ser mayor o menor a la unidad. Cuando Z es 1, estamos en el caso ideal en que PB y RT son iguales. Ahora, pueden haber casos en que Z es mayor que 1 o casos en que Z es menor que 1. Entonces, ellos cuando se van acercando al punto crítico, ¿verdad? O cuando están en saturación, obviamente van perdiendo ese comportamiento ideal. Y entonces cuando estamos ahí cerca del punto crítico de una sustancia, casi siempre estamos en una zona muy cerca del punto crítico, estamos en una zona acá, ¿verdad? Donde tenemos la región de saturación muy cercana. Entonces, cerca de ese punto crítico es cuando vamos a tener
los comportamientos menos ideales, o sea, más reales. ¿Ok? Entonces resulta que también los científicos estuvieron estudiando ese factor de compresibilidad por muchos años, y se dieron cuenta que si calculan un par de factores que se llaman presión reducida, usualmente uno le pone así, P sub R, ¿verdad? Y temperatura de reducido, T sub R, que sería la presión a la que estamos trabajando entre la presión crítica para el gas, temperatura crítica del gas, ¿verdad? La temperatura y la presión serían, sin subíndice, son a las que estamos trabajando, las condiciones del gas, ¿verdad? Y las de abajo son las temperaturas críticas. ¿De dónde sacamos las temperaturas y las presiones críticas? Vamos a sacarlas de esta tabla A1, ¿verdad? Acabamos de estarla viendo, y entonces ya habíamos visto ahí, déjate compartir para que quede, que se vean grandes, ¿ok? En esta tabla A1, donde teníamos la masa molar, la fórmula, la constante de los gases ideales para cada uno de esos gases, encontramos las propiedades del punto crítico: presión crítica, volumen crítico y temperatura crítica, ¿verdad? Las tres propiedades con las que usualmente definimos el estado de una sustancia, ¿verdad? Entonces, de ahí sacamos los valores de la presión y temperatura crítica, y entonces vamos a dividir nuestra presión y temperatura entre ese valor y encontramos un valor, que es la presión crítica, la presión reducida o la temperatura reducida. ¿Ok? Entonces, ¿qué encontraron los científicos? Resulta que se dieron cuenta que cuando trabajan a presiones reducidas y temperaturas reducidas, en vez de trabajar con solo presión y temperatura, ese factor de compresibilidad es el mismo para todos los gases. O sea, independientemente del gas que ellos estudiaran, había un comportamiento, no existe un comportamiento, y entonces de ahí nació esto que se llama el principio de los estados correspondientes, que es que el factor de compresibilidad para todos los gases, independientemente de su naturaleza y de lo que sea, del gas que sea, es aproximadamente el mismo a iguales presión y temperatura reducidas. Ese es el principio de los estados correspondientes. ¿Ok? Y entonces con ese principio, los científicos hicieron una carta de compresibilidad generalizada que se puede usar para todos los gases. Esa carta está en el apéndice 15, ahí está, del Sengel, pero aquí hay algunos gases, ¿verdad?, en los que se compara cómo ese valor de Z, que es PV entre RT, cuando es graficado contra la presión reducida, y en vez de usar isotermas, se usan isotermas reducidas, ¿verdad?, isotermas de temperatura reducida. Cada línea de estas es una línea de temperatura reducida constante. ¿Ok? ¿Ven? Entonces, vamos a encontrar un comportamiento parecido a esto. Obviamente, para los gases ideales, tendríamos una línea aquí en 1, donde PV es igual a RT. ¿Ok? Y todos estos valores, PV entre RT, son menores que 1. Son menores que 1. En este caso, los gases que se estudiaron fueron metano, etileno, etano, propano, butano, isopentano, N-etano, nitrógeno, dióxido de carbono, agua. Entonces, esa curva, si ustedes ven, todos los puntos de ellos caen aproximadamente con mucha precisión en una línea de temperatura reducida constante. Entonces,
ahí es donde se dieron cuenta, comparando probablemente en simposios y reuniones que hacían entre ellos y todo eso, se dieron cuenta que el factor de compresibilidad era el mismo, independientemente de cualquier gas que sea. Entonces, por eso nosotros tenemos una carta de compresibilidad generalizada a presiones muy bajas, con presiones reducidas menores que 1. Los gases se comportan de forma ideal. Déjenme irme para atrás. Presiones reducidas, muy pequeñas, ¿verdad? Estaríamos aquí. Estamos prácticamente en esta zona. Los gases se comportan muy idealmente. Y a medida que la presión reducida va aumentando, el comportamiento va siendo cada vez menos ideal, menos ideal. ¿Verdad? Ven, aquí tenemos el aumento de presión reducida. Entonces, a presiones reducidas muy bajas, los gases son ideales. A temperaturas altas, mayores a 2, con temperatura reducida mayor a 2, quiere decir el doble de la temperatura crítica, es posible con buena precisión que el gas va a ser ideal, independientemente de la presión a que esté. Y la desviación de un gas respecto al comportamiento ideal es mayor cerca del punto crítico. Entonces, ¿dónde es el punto crítico? Vamos a volvernos. Perdón. El punto crítico es alrededor de 1, donde la presión reducida, la presión dividida entre la presión reducida es aproximadamente 1. Entonces, ahí es donde se ve es el comportamiento más crítico, ¿verdad? Estamos, vean que temperatura reducida a 1, quiere decir que es la temperatura del punto crítico, y el punto crítico acá, presión reducida entre presión, al revés, presión entre presión reducida, presión entre presión crítica 1, es donde tenemos el comportamiento menos ideal. Este es el punto crítico, ¿verdad? Y a medida que se va alejando el punto crítico, va siendo más ideal, hasta que llega a ser aproximadamente en la temperatura reducida de 2, o sea, cuando tenemos el doble de la temperatura crítica, prácticamente todos los gases se comportan con un Z muy cercano a 1, o sea, se comportan idealmente. ¿Ok? Entonces, hay unas cartas de compresibilidad generalizada que se la... déjenme ver si por acá tengo alguna. No la tengo. Ok, vamos a devolverme. Ok, entonces esa carta de compresibilidad generalizada se las voy a enseñar. Vamos a dejar de compartir y vamos a irnos a el libro. Y entonces vamos a buscar más o menos el apéndice A15. Para esto de acá. Ok, aquí está. En el A15, ¿verdad? Acuérdense, A13 es el agua. Y entonces A15 tenemos dos tablas de compresibilidad generalizada. Una grande, ¿verdad? Vean que el rango va de 0, de presión reducida de 0 hasta 7, mientras que este de aquí es un zoom, ¿verdad? Es como que fuera un zoom, va de 0 a 1. O sea que esta parte de aquí arriba es algo que viene, es este pedacito del gráfico, nada más, ¿verdad? Pero fíjense que sí tenemos casos, el caso de 1 es el caso ideal, sí tenemos casos en donde la presión reducida es mayor que 1, no son muchos, ¿verdad? Pero esa temperaturas reducidas altas y presiones reducidas muy altas. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a acercarse mucho las distancias intermoleculares y el comportamiento deja de ser ideal. Pero entonces ahí tenemos este es el caso ideal, caso real y caso real.
con Z mayor que 1 y con Z menor que 1. La mayor parte van a ser Z menor que 1. Y esto es un zoom. ¿Ok? A mí este gráfico no me gusta mucho usarlo de este libro, me gusta más verlo. Esta es la novena edición, no es la última. Pero en la primera edición, que está un poquito más en colores, se aprecia un poquito mejor, ¿verdad? Cuando yo, porque tenemos colores, ¿sí? Tenemos no ni tan colorido, ¿verdad? Y igual Sengel lo hace de esta forma porque antes él vendía un CD con un programa para poder leer, para tener las tablas en el programa, pero como que lo dejó de poner gratuito y ya no lo tenemos disponible, ¿verdad? Pero entonces, lo que hago yo cuando me ha tocado usarlas es que lo escaneo y le hago un zoom a la zona donde yo quiero, donde yo necesito, ¿verdad? Entonces, uno le hace el zoom con la computadora, realmente, no lo trabaja así porque imagínense, yo me vuelvo visca leyendo aquí en esos valores, ¿verdad? Pero entonces uno calcula una presión reducida con los datos que le dan y busca acá la línea de temperatura reducida constante más cercana a la que uno calcula que es el estado de uno y hacia la izquierda lee el factor de compresibilidad. ¿Ok? Entonces, esta es una forma. Entonces, uno tiene Z, PB entre RT, puede ser 0.5, 0.6, 0.7, lo que sea en este rango, dependiendo de las condiciones en las que estemos trabajando, y de esa forma tenemos una relación que nos permite calcular presión, volumen específico y temperatura a cuando no tenemos comportamiento ideal. Pero también hay otra, no me acuerdo a qué hora fue que les puse el examen corto. Ok. También hay otra forma de calcular. A las 3:30, profe. 3:30. Ajá. Ok. Pero una pregunta, es que lo que entiendo a lo que vi en mediación es que es una ventana, ¿no? Es una ventana, sí. Ah, Ustedes pueden empezarlo ahora a las 3:30, entonces yo estoy aquí, pero cualquier duda que tienen, si alguno no puede conectarse, a la hora que terminemos, ya les voy a dar chance, ¿verdad? Porque nada más, la verdad es que eso lo podemos ver la próxima semana, porque hay otras formas de ver cómo se comporta un gas real que no sea solo con el factor de compresibilidad. Vamos a dejarlo para la otra semana, porque esto es más que todo muy informativo. No lo usamos tanto como si usamos la parte de lo que son los gases ideales. ¿Ok? Entonces voy a parar acá la clase. Ya pueden comenzar el examen corto. Igual si alguno no está, yo sé que no me están oyendo, ¿verdad? Pero los que no estén, creo que lo tengo disponible hasta medianoche o algo así, ¿verdad? De manera que pueden entrar al examen, hacerlo. Cuando entran, eso sí, tienen 45 minutos para hacer ese examen. Se puede hacer en mucho menos tiempo, pero yo les estoy dando un poquito más de tiempo para que hagan todo el procedimiento, ¿verdad? Hacer el croquis, hacer el diagrama termodinámico, siempre indicar las tablas, siempre usar un criterio y justificar completamente cuál es el estado que van a usar para leer los valores, ¿ok? Entonces, vamos a terminar acá. profe, Ajá. ese examen es solamente del capítulo 3. Solo el capítulo 3 de lo que hemos estado viendo hoy. ¿Y cuántas preguntas son? Gracias. ¿Ah? Perdón, ¿cuántas preguntas son? Bueno, es un par de estados y que lean valores de tablas. Básicamente es eso. No, son un par de preguntas. Les puse 45 minutos y yo sé que es mucho.
mucho tiempo, pero para que tengan tiempo de hacerlo con tranquilidad, ¿ok? Entonces paramos acá y pueden comenzar el examen corto. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Profe.